los bloqueos políticos. El pueblo palestino es un pueblo bloqueado. Aquí hay un pueblo venezolano bloqueado, aquí hay un pueblo cubano bloqueado. Es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Necesitamos unirnos, sumar esfuerzos, voluntades. Mirá la basura que es Cuba, la basura que es Venezuela, la basura que es Corea del Norte, ¿sí? Digamos, o sea, yo no veo a todos estos zurdos de mierda queriéndose ir a vivir ahí. Sabemos que la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Y son zurdos de mierda. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de ENRE. En esta ocasión estamos Alina Duarte y su servidora y tenemos una invitada especial. Ella es Gabriela Rivadeneira, fue más bien presidenta de la Asamblea de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa y después, por la persecución política y judicial que se dio contra el correísmo allá en Ecuador. Desde ese momento, Gabriela Rivadeneira radica aquí en México y está actualmente a cargo de un esfuerzo político y académico en el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro. Le damos la bienvenida el día de hoy, Gabriela, qué gusto platicar contigo. Ay, siempre un gusto, Azul, Alina, con todas y todos. Pues ha pasado tanto en la América que no sé si nos dé todo el tiempo al mundo, pero por lo menos revisar las cosas más importantes, que nos den ciertas pautas. Pues si quieres, sí, creo que hay varias cosas que se pueden analizar, pero vamos de lo más general, porque sí han pasado muchas cosas que también hablan de tendencias y de cómo se van configurando también las fuerzas. Hay una disputa histórica, izquierda-derecha en América Latina. ¿Cuál es el balance que haces de lo que ha pasado o el estatus en el que se encuentra eso actualmente en el continente? Me parece importante ponerlo en ese contexto. Digamos que siempre ha existido esta contraposición entre izquierda y derecha que representan en sí mismos no solamente un pensamiento ideológico, sino proyectos políticos que de una u otra manera hasta finales del siglo XX eran casi irrealizables, es decir, la izquierda estaba sentenciada imaginariamente a no poder gobernar. Y el siglo XXI arranca al contrario, con gobiernos de izquierda consolidados en el sur del continente, demostrando que se puede gobernar y que al final de una década pues pudiste dar los mejores resultados en cuanto a indicadores que las 4 últimas décadas del siglo XX. De tal manera que yo creo que este siglo nos muestra primero romper el mito de que la izquierda puede gobernar, segundo, de que es posible una integración y que la integración sirve para el desarrollo de los pueblos, y tercero, que la disputa de izquierda-derecha está representada en el quehacer y en la práctica, porque muchos dicen, bueno, pasemos ya de lo idealista o de lo romántico a lo pragmático, porque tenemos ahora un montón de pragmáticos en todo el continente. Y bueno, lo más pragmático del planeta es que en 10 años 60 millones de latinoamericanos hayan salido de la pobreza. Más pragmático de eso no existe. Por lo tanto, pues puedes demostrar que eso avanza. Y ahora lo que me preocupa, digamos, ya yendo un poco más a qué momento estamos viviendo ahora, es que se convierte en una disputa entre derecha cada vez más extrema y una izquierda cada vez más centrista. Entonces me parece que se están moviendo las tendencias de las fuerzas políticas, me parece que eso es peligroso en sí mismo, en esta disputa que te permite contrarrestar y contraponer proyectos políticos y también algunos factores propios del tiempo después de la pandemia, las crisis económicas especialmente llevaron a que nuestros gobiernos y los países pues estén muy metidos en hacer su gobierno y por lo tanto en un momento en el que la integración podría tener un flujo mucho más fuerte, pues cada vez está más lejos de concretarse. Y durante los últimos años, Gabriela, también justamente el proceso ecuatoriano creo que es uno de los que tendríamos que estar analizando con lupa, sin duda alguna. Vimos cómo dentro de esta llamada década ganada hubo muchos de estos avances que mencionas, sacaron de la pobreza más de 60 millones de personas y por otro lado también se generaron varios fenómenos políticos, ideológicos, sociales, en donde incluso las derechas, pues viéndose beneficiadas incluso también, ¿no?, de estos mismos procesos, terminaron
disputándole a esos gobiernos que habían tenido un gran apoyo social, una gran base. Y uno de ellos fue justamente el correísmo. Hay una traición directamente al correísmo por parte de Lenín Moreno, pero también después de eso no se logra disputar el sentido común, a pesar de que se disminuyó la pobreza, la desigualdad, y no lograron regresar al gobierno, al igual que, bueno, ahora estamos viéndolo con el kirchnerismo, estamos viendo varios procesos, bueno, en el caso de Lula da Silva, Jair Bolsonaro, también cómo es que logra llegar esta ultraderecha. ¿Qué nos falta a esas izquierdas en América Latina que no logran disputar del todo este sentido común, a pesar de los cuantiosos logros que tuvieron durante estos años? Darnos cuenta que un eje transversal tiene que ser el cambio de la matriz cultural. Hemos hecho mucho énfasis en eso porque además nuestro sistema sigue siendo obviamente un sistema capitalista en el que vamos a transitar todavía muchas décadas más, y eso es una primera aclaración a quienes dicen, ay, es que estos comunistas vienen a hacer... No, vamos a vivir el capitalismo muchas décadas más. En el capitalismo, cuando un gobierno de izquierda llega, trata de cimentar una propuesta hacia el socialismo que nada más es la socialización de la riqueza y de las cosas que son parte del patrimonio nacional. Recursos naturales, sectores estratégicos, patrimonio, hablándose de infraestructura, escuelas, etcétera, etcétera. Entonces me parece que en ese marco, esa salida, ese crecimiento del patrimonio, ese crecimiento de la nacionalización, de lo que los gobiernos puedan hacer, tiene que estar acompañado también en que la población, las poblaciones, comprendan, acompañen, se informen, nos formemos colectivamente en nuevos paradigmas de desarrollo que rompan ese patriarcado instaurado desde el capitalismo, que no es solamente una disputa de género, sino que el patriarcado trae consigo muchos rezagos de la exclusión y del otro diferente. Y en el otro diferente estamos las mujeres, los pueblos y nacionalidades, las personas de los colectivos de diversidades sexogenéricas, los ambientalistas, es decir, se empieza a disgregar ya hasta la parte más pequeña de lo que se empieza a organizar en contra de ese sistema. Entonces, las nuevas expresiones que en eso el feminismo y especialmente el feminismo popular nos ha enseñado que existen nuevas estéticas de comunicación, de organización, de movilización, yo creo que es lo que nos hace falta comprender a la izquierda también. O sea, a la izquierda tenemos que dar un paso a la vanguardia. Yo te digo, cuando arrancamos este siglo XXI, nosotros éramos la vanguardia. Éramos totalmente la vanguardia, por eso enamorábamos. Hoy dejamos de ser la vanguardia porque pasamos muchas veces a ser lo viejo de la política siendo lo más nuevo. Pero regresa lo viejo de la política disfrazado de nuevo a ser la vanguardia, con una motosierra a volarlo todo y con estas muestras cada vez más violentas de un fascismo que lo comenzó Bolsonaro en su momento, que dio paso a que el terror de Estado se instaure, o sea, la represión a las movilizaciones. Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil tenían todos la misma estrategia de implementar el terror de Estado. Luego volvieron estos gobiernos neoliberales y estamos en ciclos cada vez más cortos. Digamos, antes eran décadas de derecha, fue una década de la izquierda y ahora vamos, periodos, y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero no lo vamos a cambiar únicamente desde el discurso o desde el rostro que se presente, sino esto. ¿Qué tipo de vanguardias vamos a construir? Yo creo que ahí México lleva la vanguardia, obviamente, porque es un proyecto que, digamos, es un proyecto reciente, es un proyecto que está marcando unas nuevas pautas incluso de democratización. Ahora Lula en este nuevo periodo también está planteando cosas muy interesantes, especialmente guiadas al tema del cambio climático. La propuesta que hacen Lula y Petro sobre el tema del cambio climático ya como una política regional es extraordinaria, especialmente pensando en el tema del Amazonas y de la selva, de la Amazonía, etcétera. La propuesta económica que hacen los BRICS hacia los países de la región para poder comercializar en monedas locales por sobre el dólar es una propuesta absolutamente para analizarla. Lo que Andrés Manuel hizo para convocar a todos para tratar de manera conjunta la inflación y luego tratamiento conjunto de los temas migratorios, digamos, son cosas que uno dice, perfecto, así eso vamos. Ahora eso hay que ponerle más carne y yo en eso es donde veo mayor debilidad en este periodo. Y Ecuador sigue en la cola de esto, digamos, porque en el Ecuador lastimosamente hace 7 años se instauró un proceso neoliberal
que además en este lenguaje incómodo para ciertas élites, pues era como la venganza de las élites, es decir, estas élites económicas que retoman a tomar el gobierno en ese momento a través de un acto de traición, posterior posicionando un banquero ahora a una élite empresarial más moderada, mucho más moderada. O sea, en Ecuador no está pasando lo de Argentina en este momento, que eso ya es tema de otro debate, digamos, por lo significante para la región tener un personaje como Milei en la política de la región. Cambia muchos temas de debate político regional. En Ecuador no, es un joven empresario mucho más moderado, que tenemos el país tan destrozado, porque pasar a ser el segundo país más peligroso del continente, con el segundo con más números de muertos en la selva del Darién por producto de la migración, con una crisis económica que no la hemos tenido en toda la vida republicana, es decir, en 200 años la peor crisis económica, pues Lasso, el banquero, dejó destrozado el país. Ahora que llegue este joven empresario, pues que haga un par de cosas bien, en un año y medio que tiene de periodo, pues va a ser reelecto en el 25 y con eso va a poder recién en ese momento ver una disputa real entre un modelo aplicado desde una derecha moderada, pero igual privatizadora, con propuestas de privatización, de retirada de derechos, de aminoramiento del Estado, porque es lo primero que hacen los gobiernos de derecha, pues entonces ahí vamos a poder nuevamente la izquierda poder contraponer un modelo diferente. Y en esos vaivenes, pues tenemos que volver a decir qué tanto estamos trabajando en pedagogía popular, en comunicación digital que politice, porque una cosa es entrar a hacer TikToks, bailes de TikTok, y otra cosa es hacer comentarios y contenido político en TikTok, que hay cómo hacerlo también de manera atractiva, y politizarlo todo. ¿Para qué? Para el cambio de la matriz cultural permita realmente que estos vaivenes puedan consolidarse de mediano y largo plazo de manera favorable hacia la izquierda en la región. Para entender un poquito más de este proceso en Ecuador, porque finalmente sí se vivió ya, tenemos a Lenín Moreno, después a Lasso, ese regreso a un capitalismo voraz, también autoritario, etcétera, un poco ya se vivió, y después de eso llega este personaje, Daniel Noboa, en medio de una crisis donde la interpretación desde afuera un poco ganó la campaña de miedo. ¿Qué es lo que tú desmenuzarías en tu análisis de ¿por qué llega un Daniel Noboa? ¿Por qué gana esta campaña? ¿Por qué no se avanza después de ya la experiencia, y que es un golpazo, digamos, en el bolsillo de los ecuatorianos, también en la democracia del Ecuador, y donde no sé, o sea, ¿qué pasó ahí también? Mira, yo creo que en época de crisis, cuando tienes un pueblo desesperanzado, donde el 50%, un poco más de la gente quiere salir de su país, que eso yo no lo he visto nunca en ningún otro lugar, la gente quiere saber qué es lo que vas a hacer mañana, no necesariamente lo que ya hiciste, porque el pasado pues ya está. Y yo creo que de una u otra manera eso nos hizo falta, y eso es lo que proyecta este joven en decir, no, yo soy un empresario que genera empleo, el típico discurso de los empresarios que generan empleo en todo lado, que no importa si eres explotado, etcétera, pero vas a tener un trabajo. No importa si no tienes educación ni salud gratuita, pero vas a tener vouchers dentro de la salud y educación privada. Es decir, siempre ante el retroceso de un derecho, te van a plantear justamente la solución desde estas alternativas de emprendimientos o de socios. Es lo que hemos visto después de la pandemia crecer. Es decir, por ejemplo, estas cadenas tipo Uber, que te convencieron de que no eres un empleado de una gran maquinaria internacional, sino que eres un socio. Entonces tú empiezas a jugar mucho con esas retóricas muy venidas de Harvard, de Oxford, es decir, de una nueva matriz cultural que te permite consolidar también una situación de nuevas formas de explotación. La explotación moderna que, digamos, ahora se está evaluando en todos estos aspectos es lo que te vienen a proponer estos gobiernos. Pero al final, de una u otra manera, ante ese vaciamiento, pues el que comunica mejor esas cosas, pues tiende a llegar mejor a la gente. Nosotros en la izquierda ecuatoriana hemos tenido que batallar mucho, y la Revolución Ciudadana ha tenido que batallar mucho, primero con un proceso judicial que no ha parado ni se ha detenido, es decir, ha sido permanente durante 6 años.
Si bien es cierto, la propia actividad política de quienes estamos en el exilio fuera, empezando desde Rafael Correa hasta todos nosotros, pues la actividad política permanente ha permitido de una u otra forma ir contrarrestando ciertos paradigmas que se generaron alrededor de eso, como el tema de la corrupción. Es decir, el logro de la guerra judicial es haber aniquilado esa figura de la ética y de la lucha de la ética de la izquierda en todos nuestros gobiernos. Entonces, no, Lula ya no era el ético, era el corrupto. Cristina ya no era la ética, era la corrupta. Rafael ya no era el ético, era el corrupto. Y eso se instauró como un tema de formato regional, aniquilando el tema de la ética. Entonces, esa es la lucha más fuerte, porque no tienes que defenderte desde el lado de inocente, sino ya tienes que defenderte desde un imaginario del acusado real. Es decir, es una cosa bastante, digamos, de mucho estudio, porque llega a ser tortuoso incluso para el mismo proceso. Y los medios de comunicación que siguen teniendo una influencia muy fuerte. Pero digo, no todo está en la culpa de los otros, porque ellos están haciendo su rol. Los medios de comunicación han hecho siempre lo mismo, las élites económicas han hecho siempre lo mismo, la banca sigue ganando como siempre. ¿Qué es lo que no estamos haciendo entonces? Porque el problema es no qué están haciendo los que siempre hacen lo que les toca, sino qué dejamos de hacer nosotros. Y yo creo que ahí se está debatiendo mucho en la región, en diferentes espacios, etcétera, especialmente desde las nuevas generaciones políticas, es qué estamos dejando de hacer y qué es lo que tenemos que volver a hacer ya bajo nuevas estéticas, nuevas dinámicas, nuevas formas de comunicación. El próximo año va a entrar completo el tema del debate de la inteligencia artificial. Eso va también a transformar, va a influir en la transformación de la realidad política. Entonces, digamos, estamos con una carga y un peso tan fuerte que no logramos todavía canalizar y analizar de la manera más adecuada, sabiendo que no hay formatos y no existirán formatos generales para todos, pero yo creo que hay líneas básicas de hilos que nos permitirían a la región pues poder operar también otras cosas que vayan más acordes a esto, a qué pasa, por qué no estamos ganando, por qué no estamos llegando, por qué no estamos enamorando nuevamente. Yo creo que ahí pesa mucho, porque yo digo, cuando tú vas a las urnas, muchos van a votar por obligación. Digamos, en el caso ecuatoriano el voto es obligatorio, entonces muchos van a votar por obligación porque además necesitas el papelito por un montón de trámites. La cosa es cómo haces que ese ciudadano no vaya a votar por obligación, sino que vaya a votar realmente con esperanza. Lo que Álvaro García Linera nos dice, la política como disputa de las esperanzas. ¿Qué estamos entonces generando para que la esperanza vuelva a motivar, enamorar, hacernos sentir parte de algo? Y ahí creo que está el reto fundamental, y eso es lo que estamos ahora tratando de dilucidar de manera colectiva en toda la región. Hablando de esperanzas, justo ese ha sido uno de los grandes eslogans de Morena, ¿no? Aquí en México, la esperanza de México. Y no solamente has sido asamblearia, has sido presidenta de la asamblea, sino has militado profundamente en el feminismo, en el internacionalismo, Gabriela, y pues preguntarte desde esa perspectiva en dónde ubicar a México, ¿no? Ya lo dices, hay un nuevo liderazgo en donde México está al frente, ya veíamos también esos otros liderazgos en la región en otro momento, un Hugo Chávez, un Evo Morales, ¿no? Incluso con más, desde mi perspectiva, mayor coincidencia ideológica que ahora, ¿no? Dado también la cortedad de estos procesos de los que hablas, con los que coincido. Pero México hoy está viviendo, además, cabe señalar en estos procesos de judicialización de la política o del quehacer político, ¿no? Con la parte jurídica. México, varios analistas ubican en un primer momento que uno de esos primeros esfuerzos se llevan a cabo aquí en México en el 2004 con el intento de desafuero. Bueno, sí se desaforó Andrés Manuel, sin embargo es curioso que se identifica ahí el inicio cuando en realidad fue la gente quien lo echó atrás, ¿no? Y ahora vemos el perfeccionamiento de estos modelos de combate por la vía judicial, mediática, no solo a Lula, a Dilma, a ustedes, ¿no? A todo el correísmo, y nuevamente estamos hablando de México con un poder judicial que está en la palestra pública, los medios de comunicación que si bien también no son nuevos, sí el debate que de hecho por eso surge también este espacio y esta colaboración con Canal Red, en esta necesidad de dar esa batalla mediática. ¿Dónde ubicas a México, ¿no? Con estos esfuerzos, esta disputa entre las izquierdas, las derechas, ¿cómo la miras? Mira, creo que nosotros hemos sido bastante ingenuos. Nosotros creemos que cuando llegamos en una disputa, la institucionalización y sobre todo el fortalecimiento de la democracia va a transformar las cosas. El problema es que la democracia es una democracia liberal, burguesa. Entonces ya desde ahí sabemos a quién sirve.
Entonces, claro, somos ingenuos porque pensamos que vamos a terminar gobiernos y ya hemos dejado una institución tan fuerte que va a continuar. No, Ecuador es el caso vivo. Cada vez que digan y escuchen eso, por favor regresen a ver Ecuador, porque es el caso vivo donde la institución no sirvió para nada. O sea, muchos analistas económicos dicen que en la instancia en la que estamos hoy en el Ecuador, vamos a necesitar 20 años para regresar a como estábamos en el 2017. Esa es la realidad ecuatoriana. ¿Ya? ¿Y qué hicimos? Nueva constitución, ganamos ISO 9000 no sé cuánto en justicia, democratizamos los medios de comunicación, etcétera, todo lo que quieras. Bueno, caso ecuatoriano. ¿Cómo veo yo entonces a México en la región, en el contexto región? Yo creo que tienes 3 personajes indispensables en la política de este momento. Un Lula da Silva, que indiscutiblemente es como el personaje más fuerte por lo que representa. Un Gustavo Petro, que es el personaje ideológicamente más fuerte, pero que lastimosamente no puede aterrizar porque no hay una mayoría parlamentaria, todo el tiempo está pasando por un ataque de las élites y de la derecha que no lo están dejando pues avanzar como debería realmente. Y tenemos un México con un Andrés Manuel López Obrador que está haciendo en la práctica, o sea, ahí volvemos a lo pragmático, lo más pragmático de la región. Es decir, tenemos a un peso pesado, a un ideológico y a un haciéndolo, a un pragmático. Entonces me parece que estas son como las 3 muestras de lo que está pasando en la región. Podemos hablar de otros países, pero digamos, más o menos, los 3 se han convertido como en esos rostros más visibles y más claves de la política regional. Entonces México se sitúa justamente, digamos, con una ventaja frente al sur. Tal vez con Petro podría haber sido una ventaja también, se hubiera consolidado también una mayoría parlamentaria que está costando mucho, pero digo, México tiene una ventaja porque no estuvo en la primera década, hoy es la primera fuerza de la segunda década, porque además la abrió, entonces me parece que tiene un rol importantísimo. Nosotros esperaríamos, digamos, que en el siguiente sexenio pues México y Brasil se puedan articular y puedan llegar a la práctica de una articulación real. Por más de que sea 1 o 2 iniciativas de articulación real, yo creo que podrían ser 2 puntos estratégicos en los que se pueda anclar mucho de la política regional. Obviamente hubiera sido extraordinario Argentina por el peso también que tiene Argentina, pero ya sabemos que con Argentina no vamos a contar al menos en un tiempo. Esperemos que no sea largo el tiempo, sino muy corto ese tiempo. Digamos que además el evidenciar estos rostros políticos nos permite justamente contraponer este otro, o sea, el negacionismo y derechos como forma de una política que no puede ser admitida en pleno siglo XXI en una región que ya está viviendo su segunda independencia. Y en ese sentido hay que ser muy claros y también por eso yo arraigo mucho el tema de la pedagogía popular y hablar muy claro, politizar. Y esto es un tema de politización porque y politización no quiere decir pelearte, no, quiere decir llenar de contenido. Esto, o sea, lo que conversábamos antes tras cámaras, que les digo un poco, o sea, esto de lucha de clases, que algunos lo siguen viendo desde los 80, que otros piensan que no, que es un tema de venganza, no. ¿Qué significa entonces lucha de clases? ¿Por qué hay teorías marxistas que siguen vivas, aunque no las quieran llamar así, llámenle como quieran que sea? Dussel acaba de dejarnos un legado fascinante de contenido político. Veamos a los nuevos exponentes, Álvaro García Linera, a Fernando Buenavada, es decir, a quienes están generando otro tipo de pensamiento que puede ser utilizado para estas nuevas expresiones. Porque es necesario. A mí me preocupa mucho que la figura de Milei inaugure una tendencia de políticos que en nuestros países traten de replicar ese personaje como un personaje exitoso dentro de lo electoral. Me preocupa porque eso quiere decir que si es que eso pasara, la región toda retrocede no solamente a la época del pensamiento de la dictadura de los 70, sino mucho más atrás, porque es realmente un pensamiento totalmente retrógrado que anula cualquier tipo de discusión de diferencia y de derechos. Entonces yo creo que ahí debemos afianzarnos con estos grandes cuadros, con estos grandes personajes y las lecciones políticas que nos están dejando. Sí, digamos que en esta evaluación que haces, y digamos, ahí está también los testimonios, en tanto menos politización social existe
más posibilidad y más el terreno está abonado para este tipo de regresos, pues que en un sentido son huecos, pero que lo que hacen es volver y con nuevos rasgos a una derecha, a un neoliberalismo muy brutal, donde no tienes a la sociedad movilizada, ¿no? Es el caso de Argentina, es el caso de Ecuador, ahora mismo. Perú. Perú, exactamente. Y en ese sentido te preguntaría, Gabriela, porque hace rato hablabas de que te llamaban la atención ciertas vanguardias que ahora sí se están presentando en América Latina y en México, en lo particular, nuevas pautas de democratización que, digamos, dan una entrada muy importante justo a esta politización de la que está. O sea, ¿cómo llevamos la politización a la práctica? Pues con estas nuevas prácticas de democratización. ¿Qué es lo que observas en México y qué distingos harías con lo que está pasando en otros lados de América Latina en ese aspecto? Tal vez parto de esto, o sea, ley básica de la física. Ningún espacio se queda vacío. Cuando comprendemos eso, entonces sabemos que hay que empezar a tomar todos los espacios y en todos los frentes. Los partidos juegan un rol fundamental, pero lastimosamente en el sur muchas veces, no puedo generalizar porque hay diferentes historias, el peronismo es una historia aparte, pero en muchos países nuestros procesos se vuelven más que partidarios, electorales. Mal no, pero tampoco ideal. Es decir, los partidos están como herramientas para la disputa electoral, por supuesto, pero los partidos también deben tomar el rol de formar, de concientizar y de hacer que la transformación social y ciudadana justamente cambien esa matriz cultural del pensamiento, guiados en lo que está haciendo un proyecto político de nación. Por eso es que a mí me gusta mucho, y yo siempre pongo 3 ejemplos de democratización de lo que está haciendo Morena particularmente en México, y es porque además la democracia liberal tal cual la sostenemos, la hemos sostenido más de 200 años, es decir, como está la democracia liberal, la hemos sostenido desde la Revolución Francesa. Entonces los pueblos han cambiado, las dinámicas han cambiado, la democracia liberal nos queda debiendo ya muchísimo, ya no nos alcanza, pero tampoco es que la podemos eliminar de un pincelazo, no. ¿Qué es lo que planteamos? La democracia liberal como tal cual, representativa, tiene que seguir existiendo. ¿Ok? Complementemos. ¿Cuál es esa democracia? La profunda democracia participativa, que sostiene en su momento que la representativa tenga un papel. Entonces, cuando tú empiezas a generar desde el partido que el representante que va al Consejo Nacional salga de la colonia, si es que es electo en la colonia, pues es electo en la alcaldía, y si es que vaya, va a ser electo en el Estado, y si es que es en el Estado, pasa a un Estado de elección nacional. Yo nunca he visto en ningún otro lugar del continente, no puedo decir del planeta porque el partido chino es otra cosa, en el continente es que 3 millones de mexicanos hayan votado por un Consejo Nacional de un partido político. Y eso ya me parece un tema aleccionador, porque puede ser mi megapana, que si no ganas ni en tu casa, pues lo siento, no puedes ser representante de una organización política, no puedes serlo. Y eso nos cuesta comprender, porque tenemos mucha inmadurez política, porque tampoco hemos trabajado en una madurez suficiente de afrontar estos escenarios y metodologías que a cada uno le ponga un rol. Tú puedes ser un extraordinario pensador, pero si vas a las urnas vas a perder. Ya lo pasamos con Pablo Neruda. Puta, ¿quién? Pablo Neruda. Bueno, perdedor de elecciones, porque puede ser muy buena cosa. Dirigente comunista, escritor, etcétera, pero no era buen candidato. Rubén Blades se lanzó de candidato y perdió. Es decir, no todos nacen para ser candidatos. Es una aspiración, por supuesto, pero cada uno tiene que sentarse bien en el rol que le corresponde. Por algo hay pensadores, por algo somos los militantes que cada vez tenemos que pasar de ser un cargabanderas a ser un promotor de los procesos políticos, y en eso también los partidos tienen que asumir una formación de brigadistas, pero digamos, esa es parte de esa. Entonces, bueno, la elección del CEN me parece una experiencia fantástica en esa democratización. Las encuestas, y ojo, quien me escucha va a decir, y un dirigente va a decir, pero si supiera lo que pasó en mi barrio, sí, pueden pasar un montón de cosas a nivel interno, pugnas, etcétera, pero metodológicamente y el ideario es justamente cómo plantear la democratización y cada vez más se vaya perfeccionando, porque esos son los procesos, cada vez más van cambiando y amoldándose pues a lo que se va necesitando.
Y el segundo es el tema de las encuestas y que cada una de las personas que vayan a las encuestas luego quede con un rol específico determinado, de tal manera que nadie se siente perdedor o excluido después de, sino somos parte de un equipo y en ese equipo jalamos no hacia la persona, sino al proyecto político, que es lo que nos interesa sostener. Y el tercero es el proceso ciudadano de construcción del Plan Nación para el próximo sexenio, que me pareció un ejercicio muy importante porque además te quita de la grilla interna, te pone una tarea militante. ¿Cuándo es cuando la militancia se sofoca y tenemos más conflictos internos? Cuando no hay tareas. Entonces debemos tener un mecanismo de tarea permanente para que cada uno cumpla un rol. Ahora, avanzar a eso, claro, esto es fantástico. Ahora, hay que avanzar a eso. Y me parece que México es lo más cercano a ese avance de lo que hemos tenido en toda la región. No conozco un proceso similar. Quitemos a Cuba y Venezuela, que es otra realidad. Fuera de eso, no conozco un proceso de democratización interna que sea tan bonito y tan metodológico como el que se está llevando acá. Y en ese esfuerzo va a tener un gran reto, Gabriela, el próximo año. Son elecciones presidenciales, están justamente todos estos procesos de formación de candidatos, candidatas, algo que también es nuevo en Morena, ¿no? Que se tenga además un Instituto Nacional de Formación Política, que eso tú lo sabes, no es fácil tener una conquista de esto en los procesos de América Latina, sin embargo ya se tiene. Se enfrenta a muchos retos, como cualquier gobierno progresista de la región, y quisiera preguntarte en torno a eso, ¿no? Hemos visto que ante la ausencia de los Hugo Chávez, de los Rafael Correa, Evo Morales, o también de lo que hace el Poder Judicial por quitarlos, ¿no? Y hacerlos a un lado, las Dilma, las Cristina, Fernández de Kirchner, nos acercamos a un liderazgo que pues hemos visto con una Claudia Sheinbaum acompañar todo este proceso desde la fundación, los orígenes propios del movimiento. Aún así, insisto, pues el reto viene después de un Andrés Manuel López Obrador con un amplio respaldo popular, una mujer que también ya no es nueva, afortunadamente, dentro de la región, ver a cada vez más mujeres también llenando espacios de toma de decisión y presidencias también. ¿Cómo miras esa transición, los retos y sobre todo pues un poco también en esos consejos para quienes no te conozcan y que espero que con esto también te sigan en tus redes sociales, Gabriela, pues tú viviste eso, ¿no? Lo complejo que es determinar una sucesión presidencial creyendo que es una cuestión o de popularidad o una cuestión de que ya está asegurada ideológicamente esa sucesión propia, ¿no? Entonces, pues preguntarte en dónde no hay que perder el tino, dónde hay que seguir mirando y sobre todo a las audiencias, que pues obviamente uno de los puntos nodales de esta batalla en el siglo XXI han sido los medios de comunicación y que por eso insisto que estamos haciendo esto y abriendo más espacios comunicacionales a las audiencias que mayoritariamente son de España y de México. ¿Qué mensaje les mandas? Mira, volviendo al tema de la ingenuidad, me parece que no podemos dar nada por sentado, nunca. Dice el dicho popular, en la puerta del horno se quema el pan, así que hay que hacer bien las cosas hasta el final y hay que ir asentando justamente el tema de las batallas ya con logros específicos. Antes de que eso pase, todo está en juego, todo está en disputa. Pero me parece sin duda alguna que dentro de esta región, México es el único que está garantizando la continuidad de un sexenio más en el contexto de la región tal cual como estamos. Eso de por sí ya es positivo. Segundo, me parece increíble que México tenga su primera mujer presidenta. Eso, o sea, a nivel regional es como México, claro, porque México tiene la idea del México, o sea, del México del mero macho, es decir, o sea, de una política arraigada desde eso. Entonces es como ese México fantástico, diverso, maravilloso va a tener una primera mujer presidenta y es un símbolo que te marca además una apertura también de siglo, que me parece que eso es muy, muy importante. Ahora, a eso ya hay que irle poniendo ya el contenido de lo pragmático y de lo que la continuidad de lo que deja cimentado, digamos, un Andrés Manuel López Obrador. Nadie es como nadie, por lo tanto a todos nos cuesta hacer algo. Andrés Manuel hace 20 años tampoco era el Andrés Manuel que hoy deja el gobierno, por lo tanto, digamos, con todo lo que significa eso, saber que hay que apostar a la formación y a la generación permanente de cuadros políticos que puedan acompañar a estos grandes liderazgos. Yo creo que de una u otra manera también se lo ha hecho, es decir, hay un Lula, un Rafael, una Cristina, un Evo, insustituibles por supuesto, pero si no hubieran existido ellos, no existiríamos una camada que también está en la región
en muchos cargos y asumiendo muchos retos. Entonces, digo, todo esto es un aprendizaje que va llevando. Sin duda, México está a la vanguardia de un proceso político de izquierda diferente que te está demostrando que se puede hacer cosas, no solamente de eslogan, es decir, eso de que primero los pobres no es un eslogan, es que realmente hay que transformar la realidad de nuestros pueblos en el continente más desigual del planeta. Y en ese sentido, pues, esperamos realmente que la continuidad del sexenio, que no sea solo la continuidad de un sexenio, sino que pueda ser la consolidación de un proyecto a mediano y largo plazo que con disputas y todo, internas y externas, pues pueda ir transformando esto, o sea, que la gente empiece a creer en sí misma, que la gente empiece a creer que realmente puede hacer las cosas no solo por un esfuerzo individual como te convence el capitalismo, sino que con un Estado responsable, con un Estado cuidador, tú puedes avanzar justamente mucho más rápido a mejorar tu condición de vida. Esa es la sinergia entre Estado y sociedad, y eso es lo que hay que lograr. Ay, qué bonita conclusión, Gabriela. Es que, pues no voy a poder cerrar con esa conclusión. Ay, nada más, es que ya estás aquí y abusando de tu experiencia, de tu sabiduría, banderas rojas que observes a la luz justamente de todo esto que se vivió en Ecuador. Primero, la consolidación de una gobernabilidad, es decir, ningún gobierno, y ese también es un reto ahora para las siguientes elecciones, ningún gobierno de la región tiene mayorías parlamentarias. Y sin mayorías parlamentarias, y esto es un ojo realmente al proceso que viene en México, porque sin mayoría parlamentaria tienes un Petro fantástico, fuerte, ideológico, transformador, vanguardista, sin poder realizar cosas porque no tienes una consolidación interna que te lo permita. Necesitas el plan C que se está proponiendo. Y esperamos que así sea, porque te digo, en la región ningún gobierno actual tiene mayoría parlamentaria y eso ha dificultado mucho. Segundo, no subestimar la guerra judicial. Es decir, si bien es cierto en México no se ha consolidado como tal en este momento un proceso de judicialización, hay todas las pautas y se están generando como el colchoncito, ¿no? Están como creando el colchoncito y hay que tener mucho cuidado con estas alertas que nos pone el sistema también, porque es un tema que no te marca retroceso. O sea, si ya arranca la guerra judicial no hay retroceso. Y eso es lo que también podemos ver en todos nuestros procesos del sur. Imagínate, es tan aberrante que Cristina Fernández de Kirchner, hoy que deja de ser senadora y que desde diciembre se queda sin fuero, ni inmunidad, ni nada, pues le vuelven a abrir un caso que ya lo habían cerrado, justamente para volverla nuevamente a poner en el ámbito de la judicialización. Entonces digo, pasan casos absurdos que no hay que subestimarlos dentro de una disputa de la política. Y tercero, saber que hay que abrir el abanico, por supuesto, porque tienes que buscar las más amplias alianzas posibles para hacer gobierno, pero jamás olvidarte de cerrar el frente interno, que es al final el que te va a sostener una fuerza y un cuerpo motor para que puedas aguantar. Porque siempre en política dicen, lastimosamente, que siempre el que entra trata de cobrártela algo, lo que sea, y no me refiero a temas económicos que están enrolados en corrupción, que aquí es muy clara la política anticorrupción que ha marcado la Cuarta Transformación, sino que vienen también por este tema de ceder ciertos espacios que en política para nosotros tienen que ser fundamentales. Sectores estratégicos, recursos naturales, medios de comunicación, tienen que ser definitivamente hablados, discutidos y de una u otra manera normados directamente por el Estado y el gobierno. Así que me parece que la batalla y la disputa, ya siendo gobierno, pues está fuerte en el sentido de que mantener alianzas y abrir y a la vez cerrar para conducir un proceso de cuerpo, de musculatura política, yo creo que no hay que perderlo de vista. Y en eso Morena está haciendo un extraordinario trabajo, un trabajo que obviamente es también pionero en México, y yo creo que hay que ir en eso, en los contrapesos, pesos y contrapesos. Y pues eso, yo creo que eso, y el tema de formación, no olvidarnos jamás. La primera década faltó mucho eso, nos concentramos mucho en ser buenos gobiernos y lo fuimos, pero necesitamos también ser buenos promotores de la revolución de las conciencias. Pues sí, porque es lo que mantiene también tu base social, ¿no? Ay, pues grandes reflexiones, Gabriela, muchísimas gracias. No, gracias Azul, Alina, gracias siempre, y bueno, a todas y a todos a mantener la esperanza siempre y la fuerza, que esto no termina. A veces nos derrumbamos un ratito,
pero nos volvemos a parar. Así que bueno, como robles. Hay así que somos. volverse a parar. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted que nos acompañó el día de hoy y ojalá pueda hacerlo también en el próximo episodio de En Red. También ojalá pueda seguirnos en nuestras redes sociales de Raíz Media. Somos Alina Duarte, Azul Alzaga y en esta ocasión Gabriela Rivadeneira. Muchísimas gracias.